Hola chicos, de vuelta les doy la bienvenida. Alba Cristina, te voy a pedir por favor si puedes silenciar tu micrófono. Ok, ok. Bueno, ahora sí me oyen chicos. ¿Y ahora chicos? ¿Me escuchan? ¿Qué tal ahora chicos? ¿Me oyen mejor? Ok, bueno, perfecto. Entonces seguimos. Cualquier cosa me avisan al chat otra vez, ¿sí? Les voy a agradecer. Bueno, entonces estábamos diciendo que las negociaciones internacionales entonces son todas aquellas actividades comerciales que se van a desarrollar
con frecuencia en más de un país, ¿sí? Significa, por ejemplo, Paraguay y algún socio más, Paraguay y otro, o entre países, grupos de países y un determinado estado, ¿sí? Por ejemplo, he sabido que hay muchas actividades comerciales que son desarrolladas con China, por ejemplo, pero que están basadas en los criterios del Mercosur en cuanto a, por ejemplo, la carga impositiva, la misma tasa impositiva y todos los actos que surgen a partir de esa acción, de esa actividad. ¿Entienden? Es decir, un país extranjero, nuestro país inmerso en una agrupación local como es el Mercosur y negociando en función a los aranceles que establece nuestro mercado común, ¿sí? Entonces, eso también es parte de la negociación internacional, si bien no es de país a país particular, sí es el país con un grupo. Bueno, acá les anoté un poquito qué incluye la negociación internacional en general, todas aquellas transacciones que tienen un carácter gubernamental, es decir, aquellas acciones en las cuales el Estado va a negociar con otros países, pero en nombre y representación de los ciudadanos del mismo país, ¿entienden? Es decir, el Estado como representante del pueblo va a negociar en función a la compra, por ejemplo, de materiales de salud, de insumos para la salud, como el caso de nuestra situación actual que estamos pasando con el COVID-19, ¿verdad? Bueno, entonces, nuestro Estado, nuestra representación realiza transacciones que en función de su carácter gubernamental de compra y venta de insumos. En nuestro caso particular, compra. Luego también incluye transacciones de carácter privado. Estas gubernamentales son más bien públicas y las de carácter privado en donde van a tratarse de personas individuales, físicas o jurídicas con otras personas físicas o jurídicas de otro estado, residentes en otro estado con domicilio en otro país, ¿sí? Esa es una transacción de carácter privado. Ya no interviene el Estado allí en representación nuestra, sino nosotros en nuestro carácter de persona física o jurídica individual con otras personas físicas o jurídicas residentes en otro país, ¿sí? Ese es el punto central. Yo no recuerdo si es que volví a retomar con detalle lo que eran las personas físicas o jurídicas. Les voy a mencionar igual ahora por cualquier eventualidad para zanjar cualquier duda que tengan. Las personas físicas somos las personas, nosotros las personas de carne y hueso, digamos, las que nos podemos tocar en nuestra individualidad. Tanto ustedes como yo somos personas físicas, así se llama, personas físicas o persona humana, ¿verdad? Mientras que las personas jurídicas son una ficción jurídica que establece nuestra normativa legal para dar una entidad a un grupo de personas. Por ejemplo, aquí están ustedes 8 compañeros participantes en este momento de esta actividad. Ustedes 8 se ponen de acuerdo en su voluntad y quieren formar una sociedad, por ejemplo, una sociedad anónima, por así decirlo. Entonces, tienen un objetivo en común, tienen un acuerdo de voluntades, todos están libres y en su capacidad óptima para realizar esa actividad. Entonces, deciden conformar esa sociedad. Y nuestra legislación le da una salida que es la ficción jurídica de darle personalidad jurídica. Es decir, se conforma un nuevo ente, una nueva persona que va a ser también pasible de aplicación de derechos y obligaciones. Pero ya no cada uno de ustedes, Alba, Sandra, Karen, Cristina, Alex en su individualidad, sino a todo el grupo, al conglomerado, con una nueva personalidad. ¿Entienden? Ya dejan de ser cada uno persona física en su individualidad, sino pasan a ser un todo, una ficción jurídica, un nuevo ente único, ¿sí? Que es la persona jurídica, ¿entienden? Esa es la diferencia que existe entre una persona física y una persona jurídica. Nuestro Código Civil paraguayo, que es el que se encarga de regular estas cuestiones que les estoy comentando en este momento, determina a partir del artículo 15 en adelante quiénes son las personas físicas. Y específicamente en el artículo 91, ¿sí? Nuestro código habla de quiénes son las personas jurídicas, ¿sí? Pero que nuestro Estado va a regular por su propia cuenta.
Es decir, personas jurídicas que están exceptuadas o exoneradas de cualquier tipo de actividad que no sean las que nuestra misma ley les fija. Por ejemplo, ahí está la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Nuestra misma ley le indica qué hacer. Entonces, es un ente, una persona jurídica exonerada. Y específicamente la que nos interesa a nosotros puntualmente son las sociedades. Las sociedades están descritas a partir del artículo 959 del Código Civil Paraguayo en adelante. Se llama contrato de sociedad, ¿sí? Entonces, a partir de ese artículo van a encontrar ustedes derechos y obligaciones de los socios, cómo se constituye, cómo es el acto constitutivo, cómo tiene que ser el objeto de un contrato de sociedad. Y más adelante encuentran los distintos tipos de sociedad que nuestra legislación admite. Por ejemplo, la sociedad simple, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, en comandita por acciones, y las dos más importantes que son la sociedad de responsabilidad limitada, las SRL, y las sociedades anónimas, en sus distintas maneras, que es la SA. ¿Sí? Allí van a encontrar SAECA y Sociedad de Industria y Comercio. Sociedad Anónima de Industria y Comercio. Entonces son las distintas personas jurídicas que son admisibles por nuestra ley civil. Y como les decía, las personas jurídicas que nos interesan a nosotros, que forman parte de estas negociaciones internacionales en las transacciones de carácter privado, son las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, que son las dos más comunes para realizar el tipo de actividades de transacciones de carácter privado. Por ejemplo, las importaciones, las exportaciones, ¿sí? Las actividades que tienen que ver con la financiación y todas aquellas inversiones que circulen en el giro comercial, ¿sí? Entonces, estas transacciones están dadas en el marco privado, es decir, de persona física a persona física y jurídica, o de persona jurídica a persona física y jurídica residente en otro país. Acuérdense, queridos alumnos, que lo que le hace ser una negociación internacional es justamente que la residencia que tiene cada una de las partes en una negociación está en otro país, ¿sí? Eso es lo que le da el carácter internacional. Porque nosotros podemos hablar frecuentemente de negociaciones que pueden darse en el ámbito de nuestro país, pero no va a ser considerada una negociación de carácter internacional hasta tanto no se fije residencia, es decir, el domicilio de las partes en países distintos, ¿sí? Esa es lo que se llama una condición sine qua non, que quiere decir una condición que se tiene que desarrollar sí o sí para que se dé la negociación internacional. Es decir, domicilio de una de las partes tiene que estar en un país distinto del de la otra. ¿Estamos? ¿Quedó bien claro esa parte? Entonces, la negociación internacional se configura en todas aquellas actividades comerciales que se desarrollan en más de un país. ¿Y cómo se configura esa actividad? Solamente al decir que los contratantes, las partes que forman parte de la negociación, residen o tienen marcado su domicilio en países diferentes. ¿Estamos? Y pueden desarrollar estas transacciones, tanto de carácter gubernamental cuando interviene el Estado, y de carácter privado cuando se dan entre particulares. Bueno, por favor, tengan presente que para que se desarrollen estas actividades, siempre tiene que estar sujeto a la legislación vigente. Aquí en la siguiente sección les coloqué, si siempre sujetos a la legislación vigente que rigen las negociaciones internacionales, que serían, en nuestro caso, los tratados internacionales, los pactos, ¿sí? Y todos aquellos acuerdos del libre comercio o no, que estén, que hayan sido firmados por nuestro país y luego ratificados por nuestro mismo Estado, que forma parte entonces del ordenamiento jurídico interno. Allí les anoté también, ratificados por el derecho interno, ¿sí? Tengan bien presente que hasta tanto no se ratifique ningún tratado, pacto o convenio o acuerdo, va a estar vigente o va a ser aplicable en nuestro país, porque no va a ser parte del ordenamiento jurídico interno. Quiero saber si tienen dudas hasta allí. ¿Algo que aclarar? ¿No?
si tienen alguna duda, me avisan por el chat, o si no, habilitan un ratito su micrófono y conversamos. O si no, al final, igual. La siguiente sección de la pizarra tiene una descripción cortita de cuáles son los tipos de negociación internacional más comunes. Es decir, esto no quiere decir que sean únicos. Esta lista que yo les pasé aquí de 3 ítems centrales no es taxativa. Quiere decir que no es que solamente son estas y nada más, sino que estas son las que en el ámbito del comercio internacional las notamos más frecuentes. La primera, la central, la Conventa Internacional de Bienes. La Conventa Internacional en realidad está regido por el Convención de Viena, ¿sí? Es un periodo que va a creo que está una versión que el comercio son los bienes y servicios están incluidos en actividad. Sobre todo porque especifica cuáles son excluidos. Me dicen, de una judicial, por ejemplo, no se viene la venta internacional, no es incluido esa judicial, pero sí el cobro puede haber. Pero puntualmente la cuestión de nuevo significa que esas actividades están excluidas. Y así más actividades. El comercio internacional por los ¿sí? Que suele de la participación de un cliente que va a ser una agencia de representación que hace facilitar estos actos de la participación o de la también son de más comunes en el último realizado la estrategia entre empresas, residencia, también que son buenos que faciliten la data de vacunaciones, de sobre todo la función de una alianza que tienen su domicilio en países y inclusive parte de los narras de la posibilidad de los diferentes productos de entonces las tres son las tres primeras que dan a diferentes tipos de datos que vayan a tocar y un poco de eso aquí el sermón de María Jesús en sus dudas. A ver, los voy a leer. ¿No? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Por ejemplo, siempre tenemos que tener presentes las aristas que tiene la negociación internacional, sobre todo porque es obligatorio identificar cuál es la residencia que van a tener las partes en el contrato, ¿sí? Porque la mayoría de estas negociaciones internacionales bajan en lo que es un contrato internacional, ¿verdad? Y es tan trascendente identificar cuál es el domicilio, porque eso trae aparejada la aplicación de una determinada normativa, de una determinada ley a todo lo que es nuestro contrato, ¿entienden? O sea, necesariamente tenemos que identificar cuál es el domicilio, porque esa ley del domicilio puede llegar a ser aplicable a nuestro contrato. Lo mismo que el que está negociando con nosotros tiene que saber cuál es nuestra residencia exacta, solamente para identificar cuál es la ley aplicable. De acuerdo a la negociación, al tipo de negociación se va a aplicar una u otra normativa. Habrá escuchado hablar de los Incoterms. Permítanme un segundito, les quiero compartir algo. Un ratito. A ver. Ahí. Esta es la otra pantalla que les mandé hace un ratito al grupo. Avísenme cuando la pueden ver. A ver, voy a correr esto aquí. Un ratito. ¿Logran ver la nueva pantalla?
Ok, perfecto. Gracias por avisar. Les voy a agrandar un chiqui más para que se pueda ver mejor en el caso de que haga falta. Ahí. Muy bien. Esta siguiente pantalla es solamente un resumen de lo que vamos a volver a desarrollar bien detallado ya en la próxima clase, donde vamos a hablar sobre los contratos en función a aquel trabajo de resumen que ustedes habían preparado hace unas clases atrás. ¿Está bien? Ahora les vamos a ver bien puntual qué es para que quede grabado, ¿sí? En función a lo que vimos. Miren, aquí hablamos cortito de lo que son los contratos internacionales en función a lo que habíamos hablado recién de las negociaciones internacionales. Aquí hacemos referencia a que los contratos de carácter internacional son los acuerdos de voluntades. Dos aquí primero dice que aquí hay elementos que es su dirección, que hay voluntad, tenemos la voluntad de elegir qué hacer y qué no hacer. Son el contratante y el contratado, ¿sí? Ambas partes se conjugan en su voluntad para poder llevar adelante su actividad. Ese pacto, ese acuerdo de voluntad entre ellos, ¿sí? Y tienen fundamentalmente estas dos partes marcados su domicilio en dos países. Domicilio o residencia, ¿sí? Ya les voy a explicar con más detalle en la próxima sesión. Pero tiene que estar documentado eso necesariamente. Luego, tenemos que también indicar que es importante resaltar que esto afecta a más de un ordenamiento jurídico. Quiere decir que no solamente la ley paraguaya va a estar afectada, sino también la ley del otro país, ¿sí? Y dependiendo de la actividad que se va a llevar adelante, se va a consignar cuál normativa, cuál ordenamiento va a ser el aplicable a esa actividad específica, ¿sí? Por ejemplo, en el contrato de compra-venta, al momento del retiro de la mercancía, se aplican las normativas del lugar de retiro, ¿sí? Y si dependiendo de qué tipo de material sea que se está transportando, va a tener una determinada cláusula de Incoterm, mientras que circula eso hasta el país de llegada, ¿sí? Ya sea la cláusula CIF, FOB o la que corresponda, va a ser la que, disculpen si vieron mi pantallita, se está botando mi batería, vaya a ser la que se aplique, la que se configure. Y entonces va a afectar siempre a más de un ordenamiento jurídico, y esto va a estar relacionado directamente con los sujetos, que son las partes, y también con el objeto de la prestación, es decir, cuál va a ser el objeto de compra-venta, por ejemplo, que va a circular de un país a otro, ¿sí? Sobre todo porque estos están en distintos países y todas las leyes son distintas, ¿sí? En general, se trata de acordar a través de tratados internacionales ciertas pautas que van a ser comunes en las distintas negociaciones y contratos internacionales, pero no siempre es así, sobre todo en lo que tiene que ver a las actividades que surjan entre particulares, ¿sí? Entonces siempre va a ser importante identificar cuál es la norma aplicable. Finalmente, y porque ya nos estamos quedando sin tiempo casi, les quiero mencionar que los elementos en general que componen los contratos de trabajo son elementos personales, reales y formales, ¿sí? Los personales están relacionados a los sujetos, es decir, a las personas que intervienen en el contrato internacional. Los reales están más bien relacionados a los bienes y servicios que son objeto del contrato, es decir, la mercancía. Allí en el costado dice que es el objeto. Y finalmente los formales, que dependiendo del tipo de contrato van a estar o no regulados, ¿sí? En la mayoría de los contratos no existe una obligatoriedad sobre la forma en que se van a desarrollar esos contratos, es más bien libre de acuerdo a la voluntad de las partes, siempre y cuando se sigan una serie de aspectos que van a dar la formalidad, ¿sí? Pero no hay una documentación que ustedes puedan decir, bueno, quiero realizar un contrato de agencia y ya está preformateado y que eso se aplica a rajatabla en todos los países. Eso no existe, ¿sí? Se deja normalmente librado a la voluntad de las partes establecer ciertos lineamientos sobre los cuales se van a basar las actividades. ¿Entienden? Bueno, con más detalle les voy a explicar esto en nuestro próximo encuentro, en nuestra próxima clase,
me preparan por favor todas las dudas que tengan, entonces vamos a acordar allí el desarrollo, ¿está bien? A ver si tienen alguna pregunta, Karen, Sandra, Mariana, Alba, Cristina, Andrea, Alex, los oigo. Antes de cerrar, antes de que se acabe nuestra sesión de hoy. Chicos, ¿todo claro? Bueno, siempre es un gusto verlos, ya los recontra extraño, cuídense mucho, estos son días difíciles, días complejos, pero hay que cuidarnos entre todos y quedarnos en casa, y por favor tengan presente que cualquier duda que tengan, estamos en el grupo, me escriben al privado como varios lo hacen, con mucho, en nuestro curso también, perdón, me estaba olvidando eso, en nuestro curso está el foro de ayuda también, con mucho gusto, ya saben, por ahí les contesto también, entonces cuenten conmigo para lo que necesiten, ¿está bien? Vamos a sacar adelante todo esto en el conocimiento de las normas jurídicas que afectan a su actividad futura en el marco del comercio internacional. ¿Está bien? Entonces, nos vemos en la próxima. ¿Está bien? Si no tienen ninguna duda, ha sido un gusto. Nos vemos entonces. Chao, chicos.